pues también creo que es, fundamental una ley de medios. O sea, creo que hay mucho miedo, porque siempre se dice que eso puede ser un mecanismo para una censura y que además, lo pueden utilizar tanto los de un lado como de otro y que se podría utilizar para un control de la información. Nos da mucho miedo que haya un control de la desinformación y, sin embargo, no nos da miedo los efectos perniciosos para la democracia que provoca esa desinformación. A ver, si es que el problema es que el Código Penal es muy limitado para actuar cuando alguien, difama, cuando alguien injuria, cuando alguien miente en los medios de comunicación. Podría haber una serie de sanciones cuando se demuestra que alguien ha dado a sabiendas un bulo o cuando está, permanentemente difundiendo desinformación o mala información. Existen ahora mismo en las redes sociales algunos sistemas de edición por parte de la propia audiencia, que dicen: "Esto que se está diciendo no es verdad, o por lo menos no es del todo verdad, es una media verdad, falta esta otra información, falta este contexto". ¿Por qué no hay sistemas de control de los medios? ¿Por qué no hay ese tipo de editoras independientes formadas por profesionales que vayan inspeccionando lo que se difunde, no con la intención de censurarlo, sino con la intención de señalar aquello que no es verdad? O sea, insisto, se tiene muchísimo miedo a fiscalizar a la información, pero no se tiene nada de miedo a lo que la información, la desinformación, está haciendo con nuestras sociedades, que las está destruyendo. Entonces, yo creo que una buena ley de medios, que tendría que ser además un consenso colectivo y plural, es decir, tendrían que estar ahí todas las fuerzas, con organismos independientes, como existe, por ejemplo, en países como Alemania o Inglaterra, que estén al margen del poder de turno. Al mismo tiempo que hubiera un sistema de reparto de la publicidad institucional y de los fondos públicos que fuera más equitativo y que intentase fomentar la igualdad entre medios y que tuviese unas reglas para que Ayuso no pueda, como hace, por ejemplo, en Madrid, regar absolutamente a todos los medios que le son afines para que luego, evidentemente, lo que hagan es propaganda a favor de Ayuso. ¿Qué es lo que significa esto? Pues una destrucción absoluta de la democracia. Cuando tú tienes a la opinión pública totalmente controlada por la opinión publicada, precisamente porque a través del dinero público de nuestros impuestos se dirige a esa opinión en una dirección, no tienes una democracia, tienes un sistema de control que se acerca mucho a los sistemas autoritarios, aunque bajo la apariencia de libertad democrática. Está claro. Hablando de Ayuso, el otro día pasó por el canal David Fernández y nos dejó una reflexión muy fina. Decía que Ayuso acusa constantemente a Pedro Sánchez de haber colonizado Televisión Española. Y él me planteó una pregunta que te traslado a ti, a ver si tú sabes responderla. Él me decía que si según ellos, si según Ayuso, Televisión Española está colonizada, mm, ¿cuál es el término que habría que utilizar con Telemadrid, con lo que ocurre en Telemadrid? ¿Qué es lo que hay más allá de la colonización en un medio público? Que lleva El a gente secuestro, como Daniel Esteves y Toquiles, el secuestro. el secuestro. O sea, ya está, puede una colonización y luego ya el siguiente es la conquista y el secuestro de toda un bueno, de todo un sistema de comunicación. Y en el caso de Telemadrid, Ayuso no hace más que reproducir las enseñanzas de su maestra, Esperanza Aguirre, que fue la que destruyó la radiotelevisión pública madrileña, que era además una televisión de muchísima calidad, y no solo acabó cooptando el medio de comunicación, sino que acabó echando a la calle a muchísimos trabajadores y trabajadoras sin pagarles lo que se les debía, lo que ha generado una crisis, de décadas, de muchos trabajadores y trabajadoras de Telemadrid reclamando lo que se les debía. Ya pasó también en Canal Nou, en Valencia, donde desgraciadamente el Partido Popular, tiene esta tendencia, pese a decirse un partido liberal, tiene la tendencia a ser el más iliberal de los partidos y el más autoritario y controlador de los medios de comunicación, porque los utiliza como medio de propaganda. Yo, no obstante, voy a decir que creo que Televisión Española podría mejorar. Quiero decir, yo creo que los medios públicos deberían ser mucho más independientes del partido o los partidos en el gobierno. Y lo creo tanto cuando gobiernan las izquierdas como cuando gobiernan las derechas. Yo, que he trabajado muchas, bueno, distintas fases, distintos periodos de mi vida en la radiotelevisión pública,
He de decir que la época en la que yo vi mayor independencia fue precisamente cuando Zapatero impuso ese cambio en la reglamentación del ente público que, hizo que no coincidieran las elecciones con la elección del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Eso hizo que lo que hasta entonces había sido habitual, es decir, que cuando se llegaba al poder, y se llegaba al poder generalmente por mayoría absoluta, se impusiera una serie de cargos que al final hacían que ese medio estuviera bastante alineado con el gobierno, ya fuera socialista o popular. Con Zapatero eso se rompió, ya no se nombraba cada 4 años con las elecciones, sino cada 5, con lo cual se producía un, bueno, pues un desfase entre una cosa y la otra y permitía mayor independencia. Además, creo que él entendió, siguiendo el modelo británico, que el ente público tenía también que fiscalizar la política de quien gobierna. De hecho, esa sería su función. El Partido Socialista fue el primero en destruir aquel consenso cuando encontró críticas en Radio Televisión Española allá por los años 80 y empezó a cerrar programas y a intentar acallar voces. Y eso, desgraciadamente, se ha repetido a un lado y al otro del bipartidismo. Y yo creo que a día de hoy, y voy a ser crítico en esto, Televisión Española, que creo que en muchos casos está teniendo mucho éxito por programas de mucha calidad, podría ser más plural y podría ser, sobre todo, más independiente. Yo sí que he hecho en falta en esa ley de medios que haya una separación radical entre el gobierno y el partido que esté en el gobierno y el ente público. Por supuesto que tiene que haber una representación del Parlamento, de la pluralidad que hay en el Parlamento. Que esté representada en parte en el ente público, lo entiendo, pero no que sea la parte mayoritaria. Creo que los periodistas y un órgano independiente que, también audite el funcionamiento del ente público ayudarían a que todos sintamos que al final representa la pluralidad de nuestro país. Porque no queremos lo que, por supuesto, hace Ayuso en Telemadrid, o lo que han hecho también en su caso Cospedal, la televisión de Castilla-La Mancha, o lo que se ha hecho en Valencia cuando gobierna el PP. No queremos nada de eso, pero queremos algo más. Yo, por lo menos, creo que desde la izquierda tenemos que pedir que haya una radiotelevisión que sea absolutamente independiente. Oye, hemos hablado de medios secuestrados, de medios comprados, de medios vendidos, de pseudomedios, pero hay algo que no es exactamente un medio, pero que tiene más poder que los medios, y ese algo se llama Twitter, aunque su dueño quiere que lo llamen X. Yo no sé si hay alguien que llame X a Twitter, es el mayor fracaso a nivel de marca de la historia, pero ese Twitter, esa red social que juega un papel clave en la difusión de desinformación y de odio, no a nivel de nuestro país, sino a escala pues casi planetaria, ¿no? Tenemos a un Elon Musk como máximo exponente apoyando y promocionando a los actuales pues pogromos racistas en Belfast, una decisión política que ya tomó el año pasado con lo de Torre Pacheco, o los disturbios en el Reino Unido. Aquí no estamos hablando de un partido que financia medios, aquí estamos hablando de el hombre más rico del mundo tomando decisiones sobre cómo fomentar el fascismo en los países donde quiere intervenir y apoya a determinadas formaciones políticas ultras o apoya determinados discursos, cuentas, y también censura a otras cuentas con los trucos del algoritmo, ¿no? Ese algoritmo del que tanto hablamos, en el que nos tienen, pues bueno, a muchos un poquito o del todo baneados para que no trascendamos demasiado, y para nada esos discursos de odio. ¿Esto cómo se frena? Porque aquí no hay ley de medios que valga. ¿Cómo se frena un tipo que tiene tanto poder global, que utiliza su propia red social como un acelerador de la violencia fascista en las calles incluso? Pues yo creo que la ley de medios sí que debería incluir las redes sociales, porque es que es un medio de comunicación, es un medio de difusión de noticias y se está utilizando de manera torticera, precisamente como tú dices, para difundir y para fomentar los discursos de odio, los discursos más fascistas. Y de hecho, no solo ha apoyado e impulsado esos movimientos, esas cacerías que ha habido desde Belfast hasta Torre Pacheco, sino que acordémonos cuando Facebook hace, pues, ya unos cuantos años provocó la matanza, el genocidio de los rohinyás. Quiero decir, es que la vida está en peligro y están en peligro nuestras democracias. Existe todo un marco regulatorio europeo que, bueno, pues lo que pide y lo que exige es que haya transparencia en cómo funcionan esos algoritmos, en quiénes son los propietarios que están detrás de las redes sociales y que haya una fiscalización por parte de los poderes públicos. Es que si no nos defienden los poderes públicos, ¿quién nos va a defender? ¿Los poderes privados? ¿Nos va a defender Elon Musk de Elon Musk?
no puede ser. O sea, hay Es que decir, hackear el algoritmo, hay que intervenir el algoritmo. hay que intervenir, bueno, hay que saber primero que el algoritmo cómo funciona, y si el algoritmo funciona promoviendo ideas que son antidemocráticas, y si el algoritmo funciona promoviendo la polarización, la radicalización, la crispación, pues sí que se puede controlar. O sea, quiere decir que son empresas privadas, pero que entran en marcos legales públicos. Es decir, Elon Musk no puede ir a 250 kilómetros por la autopista. Elon Musk tendrá que ir en España a 120, que es el máximo que se permite. Pues exactamente pasa así con los marcos regulatorios de cada país. Es decir, si hay algo que sabemos que está dañando, entiendo que esto es difícil de regular, entiendo que es difícil, cuál es la polarización, dónde está el punto, hasta dónde podemos llegar. Bueno, primero enséñenos cómo funciona ese algoritmo, que esos algoritmos sean transparentes, que podamos verlos y que podamos por lo menos informar de este algoritmo está funcionando de esta manera. Y en algún caso, si se está, por ejemplo, difundiendo desinformación de manera constante, que se sabe que es desinformación porque además hay esos equipos de edición que antes decía que están señalando esa desinformación. Se puede ir a la empresa y se puede multar a esa empresa, se puede suspender el funcionamiento de esa empresa. Es decir, se ha hecho con Telegram cuando Telegram estaba sirviendo para redes de criminalidad, o sea, para leyes, perdón, para redes criminales. ¿Por qué no se va a poder hacer cuando se está utilizando esas redes para horadar, bueno, para poner en peligro nuestras democracias? Entonces, entiendo que es compleja esa regulación, pero ya existe. De hecho, existe toda una oficina europea que trabaja en ese sentido. Lo que no vemos son resultados y lo que no vemos son actuaciones. Existe, claro, que es lo que pasa muchas veces con las instituciones europeas, ¿no? Que vemos que existe la institución, pero no vemos la acción que desarrolla. Y lo que tendríamos que pedir como ciudadanía, exigir, y desde aquí tenemos que exigirlo, desde nuestros propios canales, es: "Oiga, pongan ustedes esto en marcha". Es decir, obliguen a que esos canales sigan, pues, un rigor informativo y que cuando están poniendo en peligro la vida de personas o la democracia misma, pues también tengan algún tipo de sanción. Bueno, no lo ven como algo prioritario quizás las autoridades comunitarias, porque lo más que puede pasar como consecuencia de la difusión de información falsa es que asesinen a gente. O sea, tampoco es algo tan grave para las autoridades europeas que eso pueda llegar a ocurrir, Bueno, ¿no? Rubén, acuérdate que cuando Rusia invade Ucrania, se impone un silencio informativo a los medios rusos. Efectivamente. Y y se acepta como con la mayor naturalidad, con la mayor normalidad, como, bueno, pues nada, se ha censurado en medios de comunicación. No, porque es que están difundiendo propaganda prorrusa. Bueno, pues igual que se está difundiendo propaganda pro-trampista, en otros muchos medios, en medios de información occidentales se da mucha propaganda otanista, se da una visión del mundo también muy sesgada a favor de una serie de intereses, que no son los intereses generales, no son los intereses del común de los ciudadanos europeos. Es decir, se ha hecho, cuando se quiere hacer, se hace. Yo no estoy para nada a favor de la censura de los medios rusos. Yo estoy a favor de que haya unos sistemas de control de la información, dirimiendo lo que es información y lo que es desinformación, acabando con los bulos y con todas aquellas formas en las que los bulos se difunden y poniendo coto y poniendo freno a los algoritmos que favorecen la crispación, la polarización y la desinformación de la población. Porque al final lo que se está poniendo en riesgo, aparte de la vida de las personas, que importa y mucho, es la democracia y la salud democrática de nuestros países. De hecho, el propio Pedro Sánchez, que en muchos sentidos está intentando abanderar su lucha contra Trump, contra la ultraderecha, la internacional reaccionaria y demás, y que ha hablado en algún momento de que habría que hacer ese control de medios, precisamente cuando los medios empezaron a atacarle a él, no le parecía tan importante cuando atacaban a los rivales políticos, cuando iban a por Podemos, cuando iban a por las confluencias de la izquierda, ahí no le importaba tanto, pero cuando empezaron a atacarle a él, se dio cuenta de que eso era importante. Bueno, pues ahora que se ha dado cuenta, porque le ha tocado personalmente, de que es importante que haya una salud democrática y que lo mismo que se hace en lawfare, se hace también un juego sucio en el periodismo y en las redes sociales, pues le animo desde aquí, le animamos, le deberíamos animar todos a que realmente sea impulsor en Europa de esas políticas de control y de fiscalización, igual que se fiscalizan las cuentas de las empresas, igual que se fiscaliza que no haya un monopolio informativo, que no haya un monopolio en la producción de ninguno de los bienes de nuestras sociedades. Igual que existen todo ese tipo de controles para que no te puedan vender medicinas
que no funcionan o que pueden ser tóxicas, para que no vendan juguetes que puedan hacer daño a los niños. Igual que existe toda una serie de regulaciones que intentan proteger al ciudadano frente a todos los peligros y riesgos de la sociedad moderna en la que vivimos, pues ¿por qué no existen esas regulaciones? Bueno, que existen, ¿por qué no se aplican esas regulaciones para salvaguardarnos del peligro que estamos corriendo? Y en este ecosistema tan hostil en el que a los medios comprados, censurados y los pseudomedios hemos sumado pues esas grandes plataformas y ahora muy especialmente Twitter, antes tuvo más protagonismo Facebook y se lo digan a Donald Trump en su momento, pero en ese ecosistema tan hostil también tenemos la inteligencia artificial. O sea, ya no hay que lidiar solamente con titulares falsos, sino con clonaciones de voz, con vídeos manipulados, de aspecto hiperrealista, con granjas de bots programadas para linchar a periodistas y sembrar bulos en cuestión de segundos. ¿A ti te preocupa que la IA termine por destruir por completo la confianza de la gente en el concepto mismo de verdad y de periodismo? Me preocupa porque creo que ya está sucediendo. No es que me preocupe a futuro, sino que creo que ya es nuestro presente. Y el problema es que si ya teníamos una dificultad desde el periodismo para ir a la zaga de la desinformación, de los bulos, si ya teníamos un problema porque siempre íbamos por detrás con la lengua afuera y no llegábamos a desmentir todas las mentiras, pues imagínate cuando aparece un arma de manipulación masiva a nivel, bueno, creo que a nivel inimaginable todavía, como es la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, pues vuelvo a lo mismo. O sea, tenemos que ponernos como sociedad de acuerdo en ciertos límites. Igual que ponemos límites a, bueno, pues a toda creación humana, que no per se no tiene por qué ser negativa, pero que puede tener sus consecuencias negativas, pues ya creo que vamos tarde. O sea, creo que ahora mismo tendrían que sentarse todos aquellos que saben cómo funciona bien la inteligencia artificial, quienes la producen y quienes tienen que regularla, y como sociedad también tenemos que exigir. Lo que pasa es que, claro, entiendo que no vamos a salir a la calle a manifestarnos en contra de la IA, pero quizás sí que podemos manifestarnos a través de las redes y pedir que haya unos controles, que haya unos límites y que bueno, que se sepa bien lo que se está haciendo, porque sinceramente desde el periodismo no podemos hacer todo el trabajo, o sea, no tenemos la maquinaria humana no es capaz, bastante tiene a veces el periodista con luchar contra la desinformación y contra su propia precariedad como para encima tener que enfrentarse a lo que llamaría Trump las verdades alternativas creadas por la inteligencia artificial. Oye, y otra cosa que te quería comentar, cerrando la entrevista, es que hace unos días hemos asistido a un hito histórico, que es la salida a bolsa de SpaceX, que se suma a la de gigantes de la inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic. Estamos hablando de corporaciones tecnológicas que rozan o superan incluso los 2 billones de dólares de valoración en los mercados, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la magnitud que tienen estas empresas, pues ya poseen más poder financiero y un peso económico equivalente al PIB de países enteros como Italia, Brasil o Canadá, y superando por mucho la riqueza de más de la mitad de los estados del planeta. Detrás de todo este imperio tecnológico no hay solamente algoritmos, hay una ideología muy clara, ideología de extrema derecha, liberal, como a ellos les gusta decir, pero es ideología de extrema derecha. Pensadores y magnates ultras como Peter Thiel, el dueño de Palantir, la gran empresa de espionaje y control de datos para el Pentágono. Esta gente defiende postulados abiertamente autoritarios y la palabra siempre me resulta difícil pronunciarla, por eso casi la tengo borrada. Corporatocráticos. Bueno, pues esta gente defiende esas barbaridades y yo con este panorama me pregunto si está la democracia en peligro de muerte en estos momentos. Sí, la democracia está ahora mismo en peligro de muerte, en muy serio peligro de muerte, porque además quienes controlan económicamente el planeta y a quienes se les está dando además desde el poder político el poder de decisión, dejando incluso que entren en algunas de esas instituciones, como por ejemplo Elon Musk, que entró durante un tiempo en la administración Trump, no creen en la democracia. No creen en la democracia y lo han dicho abiertamente. Peter Thiel, al que citabas, dueño de Palantir, no cree en la democracia. Cree que de hecho la ciudadanía le estorba y cree que la democracia estorba al desarrollo económico. Así literalmente lo ha dicho. Y cree que lo importante y lo relevante es el desarrollo económico por delante del desarrollo democrático.
Y las poblaciones críticas, la ciudadanía movilizada, la ciudadanía que vota, la democracia, es un freno a ese desarrollo. Y como es un freno, están haciendo todo lo posible por derribarlo. O sea, el señor Elon Musk está invirtiendo cantidades ingentes de dinero para intentar revertir los sistemas democráticos. Está apoyando todas y cada una de las alternativas reaccionarias y ultraderechistas que existen en los países occidentales. Está moviendo el algoritmo que está en su posesión precisamente para favorecer esas ideas antidemocráticas y liberticidas. Es que hay un plan, o sea, hay un plan para colonizar el planeta. O sea, antes de irse a Marte, que también quieren colonizarlo, quieren terminar de colonizar el planeta y convertirlo en una especie de tecnocracia de estos señores feudales, Ah, tú no donde te has nosotros atrevido a decir, no te has atrevido a decir corporatocracia. A mí a la segunda siempre me sale bien. corporatocracia es muy difícil de decir, por eso he preferido decir tecnocracia. Y están intentando convertir este planeta, bueno, sobre todo Occidente, en una tecnocracia a su servicio. Entonces, les estorbamos. Les estorbamos como ciudadanos, les estorbamos incluso, te diría ya, como clientes, porque lo único que necesitan de nosotros es nuestra mano de obra y que consumamos, pero no como clientes conscientes, sino simplemente como máquinas, como herramientas de un sistema que se autorreproduce. Y estamos viendo una situación en la que algunos de los poderes políticos les están dando el poder a estos poderes económicos y estamos en sus manos. Y además tienen ahora mismo en su posesión herramientas tecnológicas como no habíamos tenido nunca, de un potencial de manipulación masiva como no habíamos visto hasta ahora. Es decir, ya no solo las redes sociales, sino la inteligencia artificial aplicada a esas redes sociales. Con lo cual, la manipulación de masas es mucho más vertiginosa y mucho más peligrosa. Manipulación con la que consiguen derrocar gobiernos o traer a sus títeres al poder, con la que consiguen manipular a la gente a fin de cuentas con el algoritmo para que creamos cosas que no deberíamos creer y nos convirtamos en fachas, porque al final va de eso. Y parece que es un poco decirlo con el trazo grueso de eso de que nos convirtamos en fachas, pero realmente el algoritmo provoca que la gente se llene de odio hacia el último, eso de el penúltimo frente al último, pues nos llenamos de odio frente a gente que está sufriendo mucho más que nosotros y a la que igual lo que tendríamos que sentir por ella es empatía, ¿no? Esos valores cristianos que tampoco profesan los que se dicen Mm. cristianos, o esos valores, pues yo creo básicos del ser humano, el tener empatía por el que lo pasa, porque le pasan